Hola, hoy les voy a explicar cómo funcionan y se interconectan estas tres clases principales que tenemos acá en Java para la gestión de transacciones de una base de datos utilizando sockets. Bueno, la visión general del sistema. Una aplicación es una aplicación cliente-servidor donde los clientes se conectan a un servidor de base de datos para ejecutar comandos SQL. Eh, Como ya lo mencionaba, existen tres clases principales: aplicación principal, servidor base de datos y cliente base de datos. Empecemos por la clase aplicación principal. El propósito de esta clase es que ella nos da la entrada principal de la aplicación y gestiona la interfaz de usuario. Bueno, pues en esta parte lo que se está haciendo es generar una interfaz de usuario, la cual se encarga de permitir todas las interacciones con la aplicación. Entonces, cuando arrancamos el programa, tenemos inicialmente un, un modal, un JFrame, con dos botones, uno llamado iniciar cliente y otro conectar servidor. Eh, Conectar cliente. El botón iniciar servidor, este nos sirve para crear e iniciar una instancia del servidor de base de datos. Mientras que el botón de conectar cliente lo vamos a emplear para solicitar datos de conexión, que pues estos datos de conexión serían nuestro nombre de usuario, nuestro nombre del cliente, la IP del servidor y el puerto. También nos sirve para validar, verificar si el servidor está iniciado antes de permitir la conexión de este cliente, y también nos da paso a la creación de otra interfaz que interfaz es en la cual el cliente interactúa y ingresa los comandos SQL que desea ejecutar, que sería esta que está acá, abrir ventana cliente. Eh, Ahora pasamos a la siguiente clase, que sería nuestra clase servidor datos. En nuestra clase servidor datos, el propósito es manejar un servidor de base de datos que acepta conexiones de clientes y ejecuta comandos SQL. Entonces, en este método iniciar, lo que tenemos es la configuración del servidor en el puerto especificado, que en este caso sería el 2024. Eh, Hay un bucle de espera, un bucle a la espera de conexiones de los clientes que van a interactuar con el servidor, y pues para cada conexión se crea y se inicia una instancia de manejador cliente, que sería esta clase interna que tenemos acá abajo, que se llama manejador cliente. Ahora, en esta clase interna, pues el propósito es manejar la comunicación con cada cliente de manera individual. ¿Cómo lo hace? Pues lee el nombre del usuario que se ingresó desde la parte, desde la clase anterior, espera y ejecuta los comandos SQL y pues envía los resultados de vuelta al cliente manejando transacciones y excepciones. Listo. Eh, ¿Qué sería pues esta parte que está acá? Listo. Pasamos entonces a nuestra clase cliente base de datos. El propósito de esta clase es manejar la conexión de un cliente hacia el servidor de base de datos y permitir la ejecución de los comandos SQL. Tenemos el método conectar, que lo que hace es establecer la conexión con el servidor utilizando la dirección IP y puertos que se suministraron anteriormente. También inicializa el socket, la salida y la entrada. El método desconectar, como su nombre lo indica, pues nos sirve para cerrar la conexión con el servidor. El método de enviar comando lo vamos a utilizar para enviar un comando SQL
al servidor y pues recibir la respuesta de ese comando. También para el manejo de la comunicación con el servidor y para ejecutar los comandos y pues recibir los resultados. Y este método que se llama está conectado pues nos sirve específicamente para validar si el cliente está conectado al servidor. Entonces vamos a pasar a un ejemplo práctico, a una demostración de cómo funciona nuestra aplicación. Entonces, primero que todo, pues vamos a ejecutar el método principal que se encuentra en la clase aplicación principal. Eh, Acá lo corremos y acá automáticamente nos aparece esta visual que contiene dos botones, iniciar servidor y conectar cliente. Vamos a seleccionar el botón de iniciar servidor. Acá nos dice servidor iniciado con el botón de OK. Acá por consola pues nos indica que el servidor fue iniciado en el puerto 2024. Ya posterior a esto podemos hacer la conexión del cliente. Acá vamos a colocar el nombre del usuario, voy a colocarle cliente 1, voy a ingresar la IP, en este caso voy a colocar la 127.0.0.1 y finalmente el puerto, que pues como ya en la consola nos indicaba es el 2024. Ya en este punto nos aparece una visual que nos muestra cómo un cliente se conecta al servidor pues con los datos que le proporcionamos. Ahora pues vamos a hacer también una ejecución de comandos SQL, los cuales pues los ingresamos acá en este input. Bueno, cabe destacar que estamos interactuando con la base de datos que generamos en la entrega anterior. En esa base de datos, pues nosotros debíamos tener unas tablas creadas, que en este caso eran países, ciudades, localizaciones, departamentos, cargos, empleados e histórico. Entonces, para este ejemplo práctico, pues vamos a interactuar con la tabla países, que es como la más sencilla. Vamos a hacer un select, una inserción, una actualización y finalmente un delete. Entonces, iniciemos por un select a la tabla de países. Entonces, si ingresamos acá eh, este comando y le hacemos un ejecutar SQL, acá el servidor nos va a responder transacción exitosa. Eso significa que pues la tabla existe. Sin embargo, pues en este momento no tiene contenido, sino pues nos lo hubiera traído en este momento. Ahora vamos a realizar unas inserciones. Entonces vamos a insertar el país de Bolivia. Acá en la parte cliente nos indica cuál fue el comando SQL que ejecutamos y la transacción exitosa. También vamos a insertar más países, el país de Ecuador y finalmente el país de Brasil. Ahora, en este momento pues ya tenemos algunos valores ingresados en nuestra tabla. Vamos a proceder a consultarlos mediante el select asterisco from países. Cuando hacemos esta ejecución, acá el servidor nos responde con las filas, bueno, el contenido que tiene la tabla en este momento, que fueron básicamente los tres países que ingresamos anteriormente. Ahora, si queremos hacer una consulta más específica, también lo podemos hacer. Entonces acá vamos a consultar el país número 2, por ejemplo. Si acá ejecutamos el comando SQL, acá nos trae que el país número 2 sería Ecuador. Eh, Listo, vamos a proceder a hacer una actualización. Vamos a actualizar el nombre de un país. Entonces en este caso, por ejemplo, el país 3, que en la tabla se llama Brasil, lo vamos a actualizar a que se llame Colombia. Entonces vamos a ejecutar este comando de actualización. Acá nos sale que ya la actualización fue exitosa. Y si hacemos un select directamente a este registro, que sería el número 3, ya no nos traería Brasil, sino Colombia.
Listo. Y finalmente vamos a proceder con un delete a la tabla. Entonces vamos a eliminar un registro de la tabla. Antes de eliminarla, vamos a hacer una consulta para ver el estado actual de la tabla países. Acá el estado actual es que tenemos tres registros, Bolivia, Ecuador, Colombia. Vamos a eliminar un registro de estos. En este caso vamos a eliminar no sé, el primer registro de la tabla. Ejecutamos el comando para la eliminación. Acá el servidor nos dice que transacción exitosa. Y si consultamos nuevamente la tabla, pues ya no nos van a traer tres registros en total, sino únicamente nos va a traer dos registros. Entonces, esta es como la explicación de la aplicación. Acá se me olvidó mencionar, cuando el cliente se conecta al servidor, pues acá nos indica el nombre del cliente que se conectó. También podemos conectar múltiples clientes si lo deseamos, pero en este caso pues no lo vamos a hacer. Ya vamos a hacer el tema de la desconexión de este cliente 1. Acá le vamos a seleccionar el botón desconectar. Automáticamente en la terminal, en la consola, nos indica que el cliente se desconectó y pues vamos a proceder a finalizar la aplicación. Listo, esto sería todo respecto a la explicación del funcionamiento de un socket eh, para el manejo de un cliente servidor con conexión a una base de datos para ejecutar comandos SQL. Gracias.